Buenos días, hermanos. Dios bendiga a su iglesia. Damos gracias a Dios una vez más por permitirnos tener este momento para estudiar la Biblia juntos. Pidiéndole a la iglesia que oremos por la salud de la hermana Wanda. Tengo entendido que está en el hospital. También oremos por Chenise y la bebé para que todo salga bien y ella tenga un parto normal. Y seguir orando por la iglesia, que Dios nos siga fortaleciendo y nos dé gracia a medida que procuramos perseverar y seguir creciendo en nuestra fe. Oremos, hermano. Padre, pedimos por Wanda, dale gracia y salud. Pedimos por Chenise y la bebé para que el parto salga bien. Pedimos que tenga misericordia de nuestra nación y que traiga sanidad, oh Dios, a este país. Sobre todo, danos la gracia para seguir viviendo por la fe y Dios, seguir compartiendo tu evangelio con aquellos que quieren escuchar. Padre, como iglesia hoy queremos honrarte a través de la lectura y el estudio de tu palabra. Pedimos que hables a nuestros corazones, que nos desafíes y que nos permitas alimentarnos a través de tu santa palabra. Guíame, Dios, y que sea tu Santo Espíritu a través de este siervo que hable tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Les invito a que abran su Biblia en Hebreos 11. Aquellos que han estado sintonizándose semana tras semana saben que estamos estudiando el capítulo 11 de Hebreos. Lo hemos titulado por la fe y estuvimos hablando de la fe de Abel, la fe de Enoc, la fe de Noé, la fe de Abraham, de Sara, de Isaac, Jacob. También hablamos de la fe de José y también hemos hablado acerca de la fe de Moisés. Estuvimos leyendo la semana pasada los versículos del 23 al 28. Hoy vamos a leer solo el versículo 29, recordando que este versículo está hablando en referencia a lo que Dios hizo a través de a través de la fe de Moisés, y cómo a través de la fe de Moisés y su obediencia el pueblo de Dios fue bendecido y experimentó una gran salvación. Y hoy nos vamos a estar enfocando en la historia de cómo el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo. Hebreos 11, 29 lee: por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Esta historia, uno lee más detalles de ella en Éxodos capítulo 14. Ahí es donde empieza la historia acerca de cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, después que el faraón acordó dejarlo salir de Egipto, de la tierra de esclavitud, tuvo un cambio de corazón, un cambio de mente, y decidió perseguir al pueblo de Dios. Decidió ir a combatir contra ellos con la meta de regresarlos otra vez a Egipto y mantenerlos en esclavitud. Dios dice en Éxodos 14, 4, algo que quiero compartir con ustedes para que tengamos este principio siempre en mente. Dice: yo endureceré, esto es Dios hablándole a Moisés, dice: yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así.
hemos hablado bastante de cómo no podemos, como cristianos, como creyentes, perder la perspectiva de que todas las cosas suceden para que el nombre de Dios sea glorificado. Dios permite todas las cosas, aun aquellas que a nuestro entender no pueden traer gloria a Dios de ninguna manera. La Biblia siempre enfatiza cómo todas las cosas en esta tierra ocurren, suceden para que Dios se glorifique. Entonces tenemos que tener eso siempre en mente. Ahora, pensando en el escenario, pensando en el pueblo de Dios, Israel, como dice la Biblia que ellos se encontraron atrapados, se encontraron entre un mar y el ejército del faraón. Y vemos ahí cómo ellos experimentaron una situación, un problema que estaba fuera de su control. Y surge esta meditación, esta pregunta: ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con una situación fuera de nuestro control y que es un gran reto y presenta un gran desafío? Cuando leemos la historia en Éxodo 14, podemos notar, podemos identificar algunas de las reacciones que el pueblo tuvo. Y en medio de esta crisis en la que ellos estaban en ese momento, algunos indicaron la reacción o reaccionaron con temor y con el deseo de escapar de la situación, ignorar el problema, que es una opción que tenemos cuando nos encontramos en momentos difíciles. Queremos escapar de la situación porque es muy, nos toma el pánico, el temor, y quisiéramos escapar, quisiéramos ignorar el problema y no tener que lidiar con él. A veces queremos someternos y aceptar la realidad, someternos a las circunstancias y decir, bueno, esto es lo que está pasando, este es el momento en que estamos viviendo, este es el problema y tenemos que aceptar las circunstancias. Entonces decidimos someternos. Otras veces decidimos pelear. Otras veces nos damos rehusamos darnos por vencido. Entonces queremos pelear y eso también puede ser una reacción. Y otras veces oramos y decimos, vamos a dejar esto en la mano de Dios. Y antes de proceder, quiero leer un versículo que está en Eclesiastés 3:8, que nos ayuda a entender las verdades bíblicas a través de la Biblia y cómo aplicarla a nuestras vidas. Y cómo hay momentos que hay cosas que podemos y debemos practicar y hay otros momentos que debemos de actuar de otra manera. Recordando siempre esto, que las verdades reveladas en la palabra de Dios, los principios revelados en la palabra de Dios son eternos y están ahí para nosotros aplicarlo en nuestras vidas bajo diferentes circunstancias, situaciones, eventos, tiempos. Y ahí donde viene lo que dice Santiago 1:5, que pidamos a Dios sabiduría, porque necesitamos pedir a Dios sabiduría para saber cómo aplicar los principios en la palabra de Dios en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas. Bueno, Eclesiastés 3:8 enseña que hay un tiempo de amar, hay un tiempo de aborrecer.
dice hay un tiempo de guerra y hay un tiempo de paz. Entonces, menciono esto porque la circunstancia en la que estaba el pueblo de Israel, uno dice o se puede preguntar en qué momento estaban. ¿Debieron de ellos ignorar la situación, tratar de simplemente salir del momento, escapar de alguna forma? ¿Debieron ellos de someterse al faraón, a la realidad de que este ejército es muy poderoso para ellos, y en vez de pelear, ellos deberían de simplemente aceptar las circunstancias y rendirse, en otras palabras, rendirse a la voluntad y a la soberanía del faraón? ¿O deberían ellos de pelear? ¿Deberían ellos de rehusar rendirse y darse por vencido? ¿O hay un momento en que Moisés clama a Dios y surge eso? ¿Era momento de clamar a Dios? ¿Era momento de orar? Bueno, podemos notar la respuesta que Dios le da a este tipo de reacciones de parte de diferentes grupos dentro del pueblo de Israel, a la circunstancia en que ellos estaban viviendo. Y aquellos que querían escapar, Dios le dice en el versículo 3, a través de Moisés, le dice: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Si hay una circunstancia que nos hace querer escapar, que nos hace querer ignorar un problema, Dios nos dice: está firme, no temas y ve la salvación de Dios. En cuanto a someterse, rendirse, bueno, Dios le dice al pueblo a través de Moisés que no se sometan, que no se den por vencido, que no decidan entregarse a la voluntad del faraón y volver a la esclavitud. Porque Dios le dice en el versículo 13: los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. O sea, Dios le dice: no se rindan, porque estos egipcios, este ejército que ustedes ven ahora, va a dejar de existir, van a dejar de verlos, indicando de que Dios iba a pasar juicio sobre el faraón y su ejército y los iba a matar. Entonces, rendirse, someterse a la voluntad del faraón en esta circunstancia no era lo que Dios quería, no era lo correcto. ¿Podían ellos pelearle al faraón y al ejército del faraón? Bueno, el versículo 14 dice que no era correcto ellos pelearle al faraón y a su ejército, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces, no era en ese momento la voluntad de Dios que ellos le pelearan al faraón y a su ejército. Puede que en otro momento sí fuese la voluntad de Dios que ellos entraran en combate militar de mano a mano. Pero en esta ocasión Dios le dice: no es momento para pelear, porque yo voy a pelear por vosotros. Y vamos a volver a este principio, porque hay algo que decir en cuanto a esto más adelante. La otra respuesta es orar. Moisés dice en el versículo 15 que Jehová le dijo a Moisés, o sea, Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Entonces, Moisés estaba clamando a Dios de parte del pueblo, y Dios le dice a Moisés: no es momento de orar, no es momento de clamar. Entonces, si
si no es momento de ignorar la circunstancia y escapar por temor, si no es momento de someternos, de aceptar las circunstancias y rendirnos, si no es momento de pelear, si no es momento de orar, entonces ¿de qué es lo que Dios quería para ellos en ese momento como pueblo? Bueno, Él le dijo a Moisés, Dios le dijo a Moisés, dile a los hijos de Israel que marchen. O sea, dile al pueblo que sigan hacia adelante. Eso era lo que Dios quería para ellos. Algo que ya ellos sabían. Porque es raro uno decir, bueno, y lo escuchamos mucho esto, siempre es tiempo para orar. Cuando hay una circunstancia que no sea apropiado para orar. Bueno, en este momento Dios le dice a Moisés, ¿por qué tú estás orando a mí? Dile al pueblo que marche hacia adelante, porque ya ellos sabían cuál era la voluntad de Dios para ellos. Era dirigirlos hacia la tierra prometida. Era llevarlo al monte Sinaí, darle la ley a través de Moisés y llevarlo a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, para que ellos la poseyeran. Entonces, por eso es que no era apropiado en ese momento que ellos se rindieran, que ellos ignoraran o buscaran un escape, que ellos pelearan contra el ejército del faraón, y ni aún orar. ¿Por qué? Porque conocían la voluntad de Dios. Y lo que Dios quería para ellos es que sigan hacia adelante. Y bueno, hay mucho que decir en cuanto a estos principios. Me viene a la mente algo que Pablo dice en Filipenses 3, 14. Dice, prosigo a la meta, versículo 13 y 14. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros en estos momentos de crisis? Él no quiere que busquemos escapes. Él no quiere que ignoremos la realidad. Él no quiere que nos rindamos y nos dejemos someter por el pecado, por las circunstancias, por las tinieblas, por este reino que está, o este mundo que está bajo la mano y el poderío y las mentiras del diablo. O sea, el mundo está bajo el engaño de Satanás y Dios no quiere que nosotros nos dejemos vencer por el mundo. Dice que debemos de nosotros vencer al mundo y hacer el bien, dice la Biblia. También la Biblia dice que ya somos más que vencedores porque tenemos fe en Jesucristo. Entonces, Dios no quiere que nos dejemos vencer por este mundo. Él no quiere que nos sometamos a la manera incrédula y rebelde de este mundo vivir, sino que marchemos hacia adelante. Y aún podemos decir que Dios no quiere que oremos, porque hay momentos, hermanos, que orar, ok, debemos de orar, sí, pero sabemos lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos? Que leamos la Biblia, que evangelicemos a otros, que vivamos en santidad, que hagamos el bien, que clamemos a Dios en tiempo y fuera de tiempo, que oremos por aquellas cosas que queremos, que anhelamos, que necesitamos. Pero fíjense esto, pues cuando uno dice que no es tiempo para orar, lo que estamos diciendo es, o lo que la Biblia enseña es,
que si tú sabes lo que Dios quiere para ti, lo que Dios requiere de ti, entonces no debemos de estar orando. Dios, demuéstrame tu voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en este momento? Vamos a decir como iglesia, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga, Dios, en este momento? Sabemos lo que Dios quiere que hagamos. Y porque lo sabemos, entonces lo que debemos de estar haciendo es marchar hacia adelante y orarle a Dios que nos ayude en aquellas cosas que no sabemos. Orarle a Dios que nos ayude a lograr las cosas que ya sabemos que debemos de hacer. En otras palabras, Dios quiere que vivamos en santidad. Dios quiere que vivamos en obediencia. Dios quiere que testifiquemos. Dios quiere que seamos testigos de Él en tiempo y fuera de tiempo. Tal vez una buena ilustración es si entramos en contacto con alguien y tú tienes la oportunidad de hablarle a esa persona de Jesucristo. No es tiempo de orar. Dios, yo debo de hablarle de Cristo a esta persona. No. Ya tú sabes que sí es tiempo, porque Dios dice que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Lo que Dios te está diciendo es marcha hacia adelante, evangeliza a esa persona, háblale de Cristo. Pero a veces cometemos el error, no, déjame seguir orando. Bueno, tú debiste haber estado orando ya, para que cuando Dios te ponga en esos momentos, en esas oportunidades, tú puedas decir, Dios, aquí estoy, heme aquí, y cumplir con el mandato de Dios, en vez de espiritualizar las cosas y disfrazar las cosas. Y en verdad a veces, si somos honestos, es una manera de escapar de las circunstancias, es una manera de posponer lo que sabemos que debemos de hacer en el momento. Entonces, repito, sé que es un tema un poco delicado, porque sí Dios nos llama a orar, sí Dios nos llama a orar sin cesar. Y no obstante, hablamos de este punto en esta ocasión porque Moisés se vio en una circunstancia donde él clamó a Dios, como ¿qué hacemos? Y Dios le dice, no clames a mí, no es momento de clamar a mí. Tú sabes lo que debes de hacer, marcha hacia adelante, dile al pueblo que marche hacia adelante. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Pues bien, hermanos, ¿por qué Dios le dijo al pueblo que marchen hacia adelante? ¿Por qué Dios le dijo al pueblo que Él peleaba por ellos? En Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hay una observación que podemos hacer. Porque recuerden, estamos pidiendo sabiduría de Dios en cómo aplicar estos principios en el momento adecuado, bajo la circunstancia adecuada. Entonces, ¿cuándo es momento de uno pelear? ¿Cuándo es el momento de uno estarse tranquilo? ¿Cuándo es momento de uno dejar que Dios sea el que obre totalmente en medio de la circunstancia? ¿Y cuándo es el momento que nosotros debemos de trabajar, debemos de obrar y hacer lo que Dios espera de nosotros? Entonces, obviamente, eso requiere sabiduría a un nivel personal y a un nivel de iglesia. Pero en cuanto a la circunstancia en que estaba el pueblo de Israel, como ya dije, ellos sabían que Dios le había prometido la tierra prometida y ellos estaban siguiendo la voluntad y el mandato de Dios, se estaban dirigiendo hacia la tierra prometida. Y lo que estaba delante de ellos era el mar rojo, ¿verdad? Ese obstáculos. Detrás venían los egipcios con el faraón. Y Dios le dice, no es tiempo de pelear. No es tiempo de pelear contra el faraón y sus ejércitos. Yo lo voy a hacer por ustedes. Porque yo quiero que su enfoque no esté en el pasado, no esté en lo que ya dejaron atrás, sino en lo que está por delante. Y esta es una observación muy linda porque unos días después de este evento, creo que si no me equivoco 3 días después, el pueblo se encontró en el monte Sinaí donde Dios le dio la ley a través de Moisés. Entonces, por eso Dios le dijo, marchen hacia adelante.
Pero ¿saben qué? Si leemos en Éxodo 17, encontramos que Amalek y su ejército se opusieron en contra de Israel para que ellos cruzaran, para que ellos pasaran a la siguiente fase de su jornada. Y en ese momento, antes del pueblo llegar al monte de Sinaí y recibir la ley, Dios sí le dijo a través de Moisés que sí pelearan contra Amalek, porque Amalek se estaba oponiendo. Amalek era un obstáculo, no solamente físico, pero espiritual, y él se estaba oponiendo a los propósitos que Dios tenía para el pueblo, que era que llegaran al monte Sinaí y recibieran la ley a través de Moisés. Bueno, es tiempo de apagar el celular. Entonces, con eso en mente, ven cómo en la vida espiritual, en nuestra jornada, siempre necesitamos sabiduría de Dios. Porque en un caso Dios le dice, yo peleo por ustedes, yo me encargo del faraón, yo me encargo del ejército del faraón, déjenme a mí. Pero cuando se trataba de Amalek, Dios le dijo, no, esta pelea ustedes van a tener que llevarla a cabo mano a mano, de tú a tú. Y claro, sabemos que hay otro detalle, Moisés, Aarón y Hur, lo dije en inglés creo, pero Hur, estos tres personajes se unieron y Moisés clamó a Dios y estaba orando a Dios para que le diera la victoria al pueblo de Dios, Israel, mientras ellos peleaban a Amalek y su ejército, y claro, Dios le dio la victoria. Pero el punto es, hermanos, que hay un momento para pelear, hay un momento para no pelear. Hay un momento para marchar hacia adelante y hay un momento para uno pedirle a Dios sabiduría para cómo proceder y cómo experimentar la victoria de Dios. Y recordemos que las cosas que dejamos en el pasado, como cristianos le hablo, Dios dice, deja que yo pelee por ti. No vaya al pasado. Deja que yo pelee por ti. Enfócate en seguir hacia adelante. No te dejes destruir por tu pasado. Entrégale tu pasado a Dios. Él se va a encargar de tu pasado. Tú séle fiel a Dios en seguir marchando hacia adelante. ¿Hacia dónde estamos marchando? Hacia la venida de Cristo. Como cristianos estamos marchando hacia ese encuentro personal con Jesucristo. Estamos marchando hacia el momento en que Dios va a establecer su reino aquí en la tierra. Estamos marchando hacia esa conexión, esa intimidad con Dios, donde dice la Biblia que le veremos cara a cara tal como Él es. Hacia la gloria estamos marchando. Hacia la glorificación, el estado de glorificación estamos marchando. No deje que tu pasado, no deje que lo que dejaste atrás te atraiga, te esclavice, te quite la atención, te quite el enfoque, la concentración. En vez de mirar en vez de mirar hacia atrás, asegurémonos que estemos mirando hacia adelante y que estemos marchando hacia adelante, porque eso es lo que Dios quiere. A veces sucede, por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos estos principios. A veces sucede que en el pasado estuvimos en una iglesia fabulosa donde la gloria de Dios se manifestaba de una manera visible, palpable, y Dios hacía cosas bellas y hermosas, y en esa iglesia, en ese ambiente crecimos, conocimos a Dios y alcanzamos mucha madurez espiritual y establecimos muchas amistades, buenas conexiones, tuvimos buenas coinonías, buenas prédicas, etcétera, etcétera.
Y a veces Dios nos remueve de esos ambientes, de esos lugares, y nos encontramos en iglesia deficiente, en iglesia con desafíos enormes, tal vez como la nuestra, que no tenemos nuestro propio hogar y siempre, o nuestro propio tabernáculo, nuestro propio templo, nuestro propio edificio. Eso siempre, hasta ahora, Dios así lo ha querido y ha sido un obstáculo, un desafío que tenemos. Y a veces uno puede decir, pero yo quiero que las cosas sean como eran en mi iglesia anterior y como yo crecía y como yo hacía esto y aquello. No es que las iglesias no han de improvisar y mejorar para la gloria y honra de Dios. Lo que te estoy diciendo, hermano, es asegúrate que tú no te quedes estancado en el pasado. Lo que Dios hizo en tu vida, en ti, a través de ti en el pasado, eso ya quedó en el pasado. Aún si estamos hablando de pecado, enfócate en marchar hacia adelante. Enfócate en la realidad en que Dios te está permitiendo vivir y haz lo que tú sabes que Dios espera de ti, sin excusa. No deje que Satanás ponga excusa en tu alma de por qué tú no estás viviendo como Dios espera de ti que vivas y como tú ya sabes que debes de vivir. Y dile, Dios, yo voy a seguir hacia adelante, yo voy a crecer en la gracia tuya, te voy a amar, te voy a temer, te voy a obedecer, voy a predicar, voy a enseñar, voy a deleitarme en ti, me voy a gozar en ti, voy a aprender a estar contento, no importa cuál sea mi situación, voy a esperar en tus promesas, Dios, voy a seguir marchando hacia adelante. Hermanos, yo espero que esto sea de mucha ayuda a todos nosotros. Esto de la pandemia se está extendiendo y extendiendo, no sabemos hasta cuándo, pero perseveremos y marchemos hacia adelante. El domingo 26 de julio tenemos planeado reunirnos siguiendo las reglas del distanciamiento social en un parque. Entonces quiero que oren, quiero que se preparen domingo 26 de julio y se paren en ese momento. Ya le vamos a dar más detalle el próximo domingo de cómo exactamente lo vamos a hacer, a qué hora. Lo más seguro un grupo podemos reunirnos a las 10, otro a las 11 y si es necesario otro a las 12. Pero es algo que vamos a explorar y entendemos que hay esa necesidad de tener coinonía física y de poder adorar y alabar a Dios juntos. Entonces vamos a intentarlo. Sé que hay iglesias que tienen su edificio y ya están reuniéndose limitadamente, pero nuestra realidad es diferente. Entonces nosotros tenemos que aceptarla, tenemos que ajustarnos, tenemos que dejar que Dios sea quien pelee por nosotros esta batalla, dejar que Dios sea el que nos dirija y nosotros seguir marchando hacia adelante. Amén. Así que Dios lo bendiga y vamos a orar. Padre, damos gracias por este día, gracias por esta meditación. Fortalece nuestros corazones, nuestros espíritus, ilumínanos la mente. Y Dios, ayúdanos a hacer las cosas que sabemos que tú quieres que hagamos. Permítenos descansar en ti y Dios seguir marchando hacia adelante. Damos gracias por la fe en Cristo Jesús. Y pedimos por la salvación de aquellos que no conocen a Cristo para que hoy sea el día de salvación. Para que clamen a ti, oh Dios, y pidan tu salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Padre, gloria sea tu nombre. Amén. Dios bendiga a su iglesia.